¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos una nueva semana a La Mirada Justa, un programa que, como saben ustedes, auspicia la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC y el Arciprestazgo de Motril. Hoy vamos a proponerles un tema interesante, derechos humanos, y me apuntaba bien Ignacio Peláez. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Bienvenido. Me apuntaba bien, Ignacio, derechos y deberes, pues claro, si no... Ahora empezaremos hablando de eso, ¿verdad? Bueno, claro. Voy a terminar de presentar a Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo presento yo a Antonio? Me dicen, bueno, pues Antonio es un hombre que trabaja en una floristería y aquí en Motril no necesita mayor presentación, ciertamente. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias. Antonio el Mayoral. El Mayoral. Conocido en todo el barrio de Capuchino. Que, por cierto, ya nos está hablando de la cuestión. Decía yo, Ignacio, que me has corregido, creo que bien, derechos humanos y deberes. No puede haber derechos si no hay deberes. Claro, sí, porque como veremos a lo largo de este programa, los derechos y los deberes son correlativos. Es decir, donde hay un derecho hay un deber y viceversa. Donde hay un deber hay un derecho, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de los derechos y deberes humanos, ¿no? Y precisamente este tema viene a cuento, primero porque, como sabes, estamos haciendo una serie de temas sobre la doctrina social. Ajá. Y entonces hoy nos tocaba hablar de esto en este reparto que yo había hecho de temas, ¿no? Pero además viene también bien al hilo porque precisamente el 10 de diciembre pasado, pues se cumplieron los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, que fue el 10 de diciembre de 1948. Ha llovido ya desde entonces. Eran tiempos duros en este país, además. Eso es. Pero desgraciadamente, como ya también veremos, pues los derechos son proclamados y fueron proclamados solemnemente por la ONU hace 60 años, pero siguen siendo conculcados en muchos sitios y entre nosotros también, ¿no? Eso. Sin embargo, los derechos humanos pues son el fundamento de la defensa de la dignidad de la persona y de la grandeza de la persona, ¿no? Y naturalmente los derechos humanos nacen de la propia naturaleza humana. Y para los que somos creyentes, añadimos una razón más, que es que nacen también de que somos, además de la naturaleza humana, y de ahí nacen los derechos y deberes, pero también somos hijos de Dios. Y entonces, con más razón todavía, pues esa razón de ser hijos de Dios, pues fortalece los derechos humanos, ¿no? Y por eso vamos a hablar de ellos en Antonio, este programa. cuando se te propone venir aquí, derechos humanos y deberes, dices, bueno, ¿y yo qué aporto a esa reflexión? Cierto. Cualquier ciudadano se podía haber encontrado en mi misma situación. Yo, como creyente, como cristiano, le di un poco de vuelta y vi el compromiso y la obligación que tenía desde ese momento, pues de prepararme y ver que es una realidad bastante ignorada por cualquier ciudadano, que muchas veces esos derechos que tiene no son desconocidos y no se pueden poner en práctica precisamente porque no sabe cómo defenderlos. Porque las administraciones, todas ellas, incluso que las instituciones civiles, también muchas veces los retraen, los ocultan y masacran a la población. En países como el nuestro, que tiene una trayectoria pues distinta a otros países menos desarrollados, política, comercial, económica, culturalmente, donde los derechos civiles es que no existen ni siquiera en la existencia de sus dirigentes. Decíamos, Ignacio, nos remitíamos a la Declaración de los Derechos Humanos de hace 60 años, de 1948. Yo iría más lejos, yo me iría a 1776 con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y después a 1793 con la Revolución Francesa. 1789 con la Revolución Francesa. Exacto, que también es la Declaración de los Derechos del Hombre, que es lo que se llaman los derechos de la primera generación, los derechos civiles. También vamos a hablar de eso. Se ha distorsionado un poco el mensaje en ese espacio y, sobre todo, me imagino que ese fondo de Declaración de Derechos Humanos tiene, como bien decías tú, una base cristiana, está apoyada en la tradición, en la cultura occidental cristiana, porque esos derechos humanos que se declararon en 1776 y después en 1789 se pueden llevar a otras culturas cuando tienen, por ejemplo, otra base religiosa. ¿Se puede hablar de derechos humanos lo mismo en Francia, en España que en Pakistán? Pues yo me imagino que no. De hecho, ¿no? O sea, de derecho, en teoría, pues claro que sí se puede hablar, puesto que
El pakistaní es un hombre igual que nosotros y tiene las mismas necesidades y los mismos deseos que nosotros, pero claro, su cultura es muy distinta a la nuestra, y entonces la verdad es que la proclamación, las diversas proclamaciones de derechos que ha habido a lo largo de la historia siempre han sido en el mundo occidental, que yo sepa, ¿no? Claro. Yo no sé que en el mundo oriental haya habido, ¿no?, declaraciones, pero vamos, que a pesar de eso, pues naturalmente los derechos son universales. O sea que, aunque se hayan proclamado aquí en Occidente, porque nuestra cultura ha propiciado más eso, pero sin embargo siempre ha defendido que son universales. Y a este respecto, como estamos hablando naturalmente de la doctrina social de la Iglesia, pues yo siempre me traigo algunas encíclicas, ¿no? Entonces tenemos que el documento base sobre los derechos humanos es la encíclica Pacem in Terris del amigo Juan XXIII. Sí, señor. Entonces, que él dice en el número 9 de esta encíclica, dice que en toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona. Esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Fíjate cómo ya el Papa, desde el principio de su encíclica, une derechos y deberes. Porque en la Iglesia siempre se han unido, ¿no? Dice, estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables, y no pueden renunciarse por ningún concepto. Por eso los derechos son universales, inviolables e inalienables. Otra cosa ya es la práctica. La práctica ya viene el tío Paco con la rebaja. Bueno, eso ya lo sabemos. Y desgraciadamente no es así. Pero vamos, en teoría por lo menos, pues estos derechos son universales, es decir, de todos los hombres y de todos los tiempos y de todas las culturas, inviolables, o sea que hay que defenderlos porque cada hombre tiene derecho a ellos, e inalienables, no se le puede sustraer a un hombre, ¿no? Entonces a un hombre por muy... E inviolable. Por eso, claro, inalienable e inviolable, claro. Por muy delincuente que sea, tiene también sus derechos, son inalienables, no se le puede arrebatar, ¿no? Entonces, por eso digo que el documento principal de la doctrina social de la Iglesia sobre los derechos es la Pacem in Terris, que viene a hacer luego una lista, una larga lista, que lo veremos luego si nos da tiempo, de esa serie de derechos y deberes, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia siempre ha defendido los derechos del hombre, ¿no? Recordemos, y esto yo es algo que ya lo he dicho en otras ocasiones, que el primero que en la historia humana, la historia del pensamiento humano, ha defendido la dignidad de la persona como valor absoluto es Jesucristo. Jesucristo, el primero. O sea que él, por encima naturalmente de aquellos grandes pensadores griegos y romanos, de los cuales nosotros todavía seguimos viviendo de sus intuiciones, pero ellos no llegaron a percibir la dignidad de la persona como valor en sí, como valor absoluto, sino que ellos perfectamente admitían la sociedad dividida en clases y admitían la esclavitud. La esclavitud, entre otras cosas. Va a ser Jesucristo el que iguale a la mujer al varón, también, esto que yo quiero que lo oigan muchas personas, ¿no? Jesucristo fue el primero también que igualó la mujer al varón. Y el primero que dijo, toda persona, por el hecho de ser persona, hijo de Dios, es un valor en sí, ¿vale? Incluso por encima de la religión. Recordemos, por ejemplo, aquello que él dice, si tú vas a presentar tu ofrenda ante el altar, que hoy podríamos decir, si tú vas a misa un domingo y te acuerdas de que tu hermano tiene necesidad de ti, deja la misa, deja la ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Ese mensaje no siempre ha sido bien entendido por la Iglesia. Pues eso está en el Evangelio. Eso está en el Evangelio. La Iglesia no lo entendió siempre. Lo que pasa es que los cristianos a veces pues no queremos entender las cosas como viene en el Evangelio. Digo la Iglesia oficial católica, no los cristianos. El Evangelio hay que leerlo. Hombre, tú ten en cuenta que la Iglesia oficial, como tú dices, que la Iglesia oficial, tú te estás hablando en definitiva de la Iglesia jerárquica. Claro, yo estoy hablando del Vaticano. Pero la Iglesia jerárquica son hombres como tú y como yo, y entonces pues también cometen sus errores y cojean unas veces de la izquierda y otras veces de la derecha. Y hemos tenido que esperar a que llegara Juan XXIII en el año 61 o 63. 63 fue esto, 63. Para aceptar ya esos conceptos. No, ten en cuenta que Pío XII, salvando, Pío XII del que tú no eres muy afecto. Vamos a dejar a Pío XII. Él en su radiomensaje de Navidad del año 1942,
Vaya. Que tú no habías nacido todavía, No, seguramente. pero estaba aquí, Estaban ahí Bueno, un montón de amigos. Pues él fue el que habló y él fue el primero que hizo una lista de derechos y deberes. 6 años antes de la ONU, 6 años antes de la ONU. Pío XII, en 1942, en su mensaje, en su radiomensaje navideño, porque él tenía la costumbre, según hemos visto, que en todas las navidades pues emitía un radiomensaje que era realmente interesante, ¿no? Pero vamos, el gran defensor de los derechos y de los deberes del hombre es Juan XXIII. A partir del encíclica, del Concilio Vaticano II. Internos. ¿Qué más cosas? Algunas veces a mí me dicen, Antonio, como decía Ignacio, es que el concepto de de derechos va unido al deber. No siempre, algunas veces dice los derechos de los niños, la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Cómo va a tener derechos el niño si no tiene deberes? Parece que ahí hay una, pues no sé si dialécticamente una especie de contradicción. Yo creo que no. Hay que tener entendederes como para tomar estos conceptos en el más amplio sentido de la palabra. Derechos para todos, sin exclusión. Antonio. Derechos para todos y deberes para todos, porque el niño, gracias a la trayectoria de su infancia, puede hacerse un hombre. Y en esa infancia tiene el derecho y el deber de aprender. Tiene el deber de acudir a su escuela, tiene el deber de prestarse al orden y a la disciplina que en el aula se imponga, tiene el deber de hacer sus ejercicios, de hacer sus tareas, de hacer sus deberes y de rendir. Es un derecho que tiene toda la población, que tienen todos los niños, pero que como individuos tenemos que responder con esos tipos de deberes, para cuando seamos adultos poderle devolver a la sociedad que nos ha pagado, que nos ha costeado, porque la enseñanza sabemos que es un gasto que muchas veces se va fuera del presupuesto de los padres, devolverle a la sociedad, como digo, pues aquello que le dio en años lejanos, que fue la formación. Y todos nos beneficiamos de esa formación, que a lo largo de los años ha podido tener un médico, ha podido tener un abogado, ha podido tener un policía, ha podido tener un conductor, cualquier persona que se integra en la sociedad, está devolviendo el aprendizaje, el deber, el compromiso que se adquiere por el hecho de haber nacido ya con vida, de integrarse y hacer con su trabajo que toda la sociedad pueda disfrutar de ella. Saco a colación esto, Ignacio, porque algunas veces cuando vemos las imágenes de los chavales, niños con 10, con 11, con 12 años explotándolos salvajemente, oye, estamos acostumbrados a verlos, y eso sí que es conculcar cualquier tipo de derecho. Evidente, sí. Hombre, por eso yo creo que es muy deseducativo hablar solo de derechos o solo de deberes. Hay que hablar de derechos y deberes, ¿no? Entonces, precisamente como fruto de eso, pues tenemos esto, ¿no? Muchos niños que son, o sea, afortunadamente entre nosotros hoy no se da eso, ¿no? Pero en otros países actualmente, pues sí, ¿no? Niños que son explotados. Es vergonzoso, completamente. Entonces, claro, que ahí no se están cumpliendo los derechos que tienen esos niños. Pero también, volvemos la página y podemos ver lo contrario. O sea que recientemente se ha castigado un juez, una jueza, ¿no? Ha castigado a una madre a 1 año que no pueda ver a su niño porque le dio un bofetón. Eso en Pozo Alcón, en Jaén. Hace poco, ¿no? Que claro, todo el pueblo se ha levantado contra eso, ¿no? Claro, porque es que se ha enseñado nada más que tenéis muchos deberes, o sea, muchos derechos. Entonces los niños se creen que hay nada más que derechos. Y vas por la calle también, hay muchachos que como se les ha inculcado que tienen derecho a esto, derecho a lo otro, pero no se les ha dicho también tienes obligaciones, pues entonces ellos ya te encaran y se hacen el gallito diciendo es que yo tengo derecho, es que yo. No, tú tienes derecho, es verdad, pero tú tienes obligaciones, ¿no? Entonces por eso a mí me hace gracia, y vamos, no gracia, sino coraje, ¿verdad? Cuando voy, esta mañana por ejemplo, que he estado con un médico de aquí en su consulta, pues allí tiene esa lista que pone, igual que en los hospitales, derechos del paciente, y pone una lista interminable de derechos, una página entera, deberes del paciente, 3 o 4 renglones. Digo eso, además de ser una mentira, ¿no? Eso es deseducativo, porque los derechos y los deberes son correlativos, que significa, donde hay un derecho, hay un deber, y donde hay un deber, hay un derecho. Si yo tengo 5 derechos, tengo 5 deberes. Y eso el Papa
Juan 23 en La Paz en Interri lo tiene muy claro y lo defendió muy claro. Dice en el número 28, los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes. Y unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible. Para poner un ejemplo, dice, al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla. Al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro. Al derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud. Por eso, yo quisiera y me permito aprovechar esta ocasión para recordarle a los padres que nos están viendo en esta noche que hay que inculcarle a sus hijos que tienen derechos, pero simultáneamente que tienen deberes, que tienen obligaciones. Y así es como el día de mañana tendremos un ciudadano. Esa es la educación para la ciudadanía, ¿no? Que inculcarle los derechos y los deberes. Vamos a inculcarle solo derechos. Si quiere hablamos de eso. No, estamos hablando de derechos. Quisiera, Antonio, llama la atención. Me gustaría apostillar sobre lo que está diciendo Ignacio de esos deberes. Muchas veces son los derechos los que flotan como el aceite encima del agua, y sin embargo los deberes pues parecen que están más ocultos. Es un deber mantener un estado de actitud social en el que la convivencia, la armonía, la paz, la tranquilidad, como deber hacia los demás. Es un deber conservarse en un buen estado físico, con una salud lo más integral posible, y no deteriorarnos de una manera agresiva, violenta y buscada. Debemos de tener el deber de buscarnos la vida con dignidad, con sentido común, y no ser una lacra para nadie ni para nada. Entonces, son muchos los deberes, junto a los derechos que tenemos como adultos, como personas, como niños, como hombres, como mujeres, que están innatos en el tejido de la humanidad. Entonces, los deberes hay también que ponerlos encima de la mesa y considerarlos. Tiene que haber una posición o no sé si debe de existir un límite basado, bueno, yo tengo derecho a mi libertad hasta. Esos límites morales, éticos, ¿quién los pone y quién define? Eso es que es muy complicado, ¿verdad, Ignacio? Hombre, tenemos toda la filosofía, incluso la psicología. Y no es fácil, pero teóricamente está muy claro, ¿no? Teóricamente, yo tengo derecho, pero ese derecho está limitado por tu derecho. Yo tengo derecho a ser libre, a mi libertad, siempre y cuando, o hasta el límite en no coartes la mía. No coarte yo tu libertad, o sea, porque tú tienes el mismo derecho que yo, ¿no? ¿Pero quién se arroga ese poder para decir hasta aquí hemos llegado? Hombre, eso es, en definitiva, eso es la ética, ¿no? La filosofía ética. Claro. La filosofía ética, ¿no? Que entonces, por eso, tiene que haber, y de hecho lo hay, una ética de mínimos muy defendida por esta gran ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina, que es profesora de ética precisamente en la Universidad de Valencia, y que tiene varios libros. Yo tengo sus libros, ¿no?, de ética. Tiene uno de sus libritos muy interesante, es precisamente eso, es ética de mínimos. Es decir, tiene que haber unos mínimos en los que todos nos pongamos de acuerdo, y entonces entra ese mínimo. Yo tengo derecho a llegar hasta aquí, pero hasta aquí nada más, porque aquí ya empieza tu derecho, ¿no? Eso es. Me estoy acordando también del profesor Aranguren. Aranguren, hombre, que fue el gran. Esta de la Cortina fue discípula de Aranguren. Yo tengo la suerte de haber escuchado a Aranguren en varias de sus conferencias, ¿no? Sí, que es una suerte, ¿no? Y además cuando hice filosofía, pues el texto que teníamos era la ética de Aranguren. Sí. Ha sido uno de los grandes pensadores, de los pocos y grandes pensadores que hemos tenido en España, desgraciadamente, en el último siglo. Pues hemos tenido pocos pensadores. Ha sido un privilegiado, bueno, asistir a clases y a conferencias de Aranguren. Afortunadamente asistí yo a varias conferencias, ya estaba el hombre muy mayor, ¿no?, y era emérito, ¿no?
Pero vamos, el libro suyo lo teníamos como de texto, precisamente en la Universidad de Granada, al hacer filosofía, la ética de Aranguren. O sea, tenemos la ética y política. Lo conservo ahí. Después de Pastinterri, de Juan XXIII, la doctrina social de la Iglesia, con Pablo VI, con Juan Pablo II, con el actual Benedicto XVI, que es un gran teólogo, dicen los expertos, han insistido en ese tema. Y lo es, sí. Y lo es, ¿no? Sí, precisamente, y esto ya quisiera yo abordarlo. Tú sabes que al hablar de los derechos, pues se habla de los derechos de la primera generación, de la segunda generación y de la tercera generación. Estamos ahora en lo de la tercera generación. Los derechos de la primera generación son los derechos civiles, que son aquellos proclamados en los Estados Unidos en finales del siglo XVIII y luego en la Revolución Francesa. Que ya hemos aludido, 76 y 89. ¿no? Que son los derechos civiles, ¿no? Es decir, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, de reunión, etc. Había que abrir camino. Exacto. Había que abrir camino. Luego vienen los derechos de la segunda generación, que son los derechos sociales también, los derechos sociales, ¿no? El derecho a la seguridad social, por ejemplo, todos los derechos del trabajo, ¿no? León XIII. Entonces hay, desde León XIII, que hablaba ya del salario justo y del salario familiar, ¿no? En esto sí se adelantó la Iglesia, en los derechos civiles, o sea, sociales, se adelantó, puesto que hablaba ya de los derechos originarios del trabajo, que no daban el trabajo. Y luego Juan Pablo II, en la Labor en Sercen, que la tengo yo aquí, en el número 16, pues habla de los derechos que brotan del trabajo, ¿no? Dice, si el trabajo es una obligación, es decir, un deber, es también a la vez una fuente de derechos por parte del trabajador, ¿no? O sea que la Labor en Sercen, que esto es de Juan Pablo II, y que es del año... ¿De qué año es Labor en Sercen? Pues 1981. Pues estaba casi recién llegado al Papa. Sí, recién fue, quizás que fuera la primera suya, ¿no? No pues él habla de los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona. Es decir, que en los derechos de la segunda generación la Iglesia ha sido pionera. Y no cabe duda que también lo ha sido en los derechos que se llaman de la tercera generación o ecológicos, por hablarlo de alguna manera, donde entran también el derecho a la libertad religiosa, reconocida por el Concilio Vaticano II y por la solicitud de Rei Socialis, y el derecho de los pueblos. Esto fue una novedad, precisamente, de Juan Pablo II en esta encíclica, la solicitud Rei Socialis. ¿Cómo es eso del derecho de los pueblos? ¿En qué consiste eso, Ignacio? ¿El derecho de los pueblos? Los derechos de los pueblos, que no solamente los derechos son de las personas individuales, sino que los pueblos, los colectivos, los colectivos tienen sus derechos, ¿no? Entonces él habla ahí de que los pueblos tienen derecho al desarrollo y por tanto los demás tienen la obligación de ayudar a ese desarrollo, tienen derecho a cultivar su cultura, tienen derecho a cultivar su idioma, porque es fundamental en la cultura, los derechos de los pueblos, que fue una novedad, y una novedad defendida precisamente por Juan Pablo II en la solicitud Rei Socialis, en los números 21, habla de eso, dice el derecho de cada pueblo a su propia identidad, ¿eh? Y en el 23 pues también nos habla de los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso digo que en los derechos llamados de la tercera generación, o ecológicos, o de la libertad religiosa, o de los pueblos, la Iglesia ha sido pionera, ¿no? Y lo mismo en lo de la libertad religiosa, que como dice también Juan Pablo II, el derecho a la libertad religiosa es como el compendio de todos los demás derechos. Porque claro, si a una persona se le reconoce el derecho a la libertad de conciencia, a él vivir o no vivir una religión, pues naturalmente le está reconociendo otra serie de derechos, de reunión, de expresión, etcétera. Antonio, antes ha dicho usted, se ha dicho que es cristiano, católico, etc. ¿Alguna vez se ha sentido, cuando hablamos de esto que estamos hablando de derechos y demás, se ha sentido defraudado por la posición de la Iglesia o ha entrado en contradicción su pensamiento con lo que se debería de suponer que debería de ser el comportamiento de la Iglesia en general? No. No se ha sentido nunca defraudado, ¿no? No. Y hay una razón. Cuando uno está convencido de la verdad que encierra el ser cristiano, de ir descubriendo sus verdades y que otros no las vean, pues no es su problema. Claro, el otro puede pensar también lo mismo, pero yo nunca me he sentido ofendido, sino simplemente pues un poco defraudado, porque no puede gozar, no puede disfrutar
de esa maravilla del conocimiento que es el cristianismo, cualquiera que no quiere, que cierre los oídos, que cierre los ojos a él. Entramos en recta final, de Ignacio. Convencimiento, Sí, nombre de convencimiento, el amigo Antonio, lo cual es magnífico, ¿no? De ideas claras. Entramos en recta final, Sí, Ignacio, yo en y no quiero que se quede ese mensaje ahí. En estos casillos minutos que nos quedan, yo quisiera hacer esta reflexión, ¿no? Que hemos proclamado, la ONU proclamó, y la Revolución Francesa y los Estados Unidos y todo el mundo, ¿no? Ha proclamado los derechos a bombo y platillo, ¿no? Los derechos humanos universales, inviolables, inalienables, y los deberes igualmente. Pero eso es en teoría, ¿no? Luego, desgraciadamente, en la práctica, pues hay tantas personas que no gozan de los derechos, no gozan de sus derechos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todas aquellas personas sometidas a la injusticia social, ¿no? Todos los que están, por ejemplo, en el paro, ¿no? En el paro, una persona que quiere trabajar y no puede, el derecho al trabajo, que es fundamental, a la vivienda. No puede, ¿eh? El derecho a la vivienda también. A vivienda, ¿no? Y no se puede, ¿no? Hoy nos han dado la cifra de parados que ha habido en el mes de enero, y han sido 200.000, ¿no? Es decir, que estamos ya rondando los 3.400.000. 300.000. Estamos ya, que dentro de unos meses, si esto sigue así, desgraciadamente, vamos a estar en los 4 millones de parados, ¿no? Entonces, son conculcados también por la violencia, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido que huir de sus países? Y eso en nuestro país tiene una historia. Otra historia más reciente, no lo explicamos bien, ¿en qué consiste eso? Han tenido que huir de su país y siguen huyendo, ¿no? En otros países ahora tienen que huir de su país, ¿no? Y el derecho a estar cada uno en donde quiera, ¿no? Entonces, por la guerra, ¿no? La guerra, ¿no? Y es que por eso, y yo con esto quisiera terminar para dar este mensaje, ¿no? Necesitamos una cultura alternativa, ¿no? Todo esto nos viene de el no respetar los derechos y deberes de toda persona, nos viene de la cultura. La cultura es la manera de sentir, pensar y vivir que tienen los pueblos. Eso es cultura, ¿no? Entonces estamos viviendo nosotros, sobre todo nosotros en el norte, ¿no? Una cultura del consumismo, por tanto una cultura del despilfarro, una cultura del individualismo, una cultura del egoísmo, una cultura del hedonismo, que ha originado esta crisis económico-financiera, que es mucho más seria que lo que nos pensamos, porque el otro día lo decía así un profesor de ciencias económicas, ¿no? Que es mucho más seria de lo que nos pensamos. Entonces, por eso es necesaria otra cultura. Necesitamos una cultura alternativa, una cultura de la solidaridad, de saber que tú y yo somos iguales y el otro es igual y el de África es igual y tiene los mismos derechos que nosotros a vivir y a disfrutar de la vida. Entonces, y una cultura de la austeridad. ¿Y qué es lo que está fallando, Ignacio? Pues eso. Porque parece que todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo, pero luego, sin embargo, pues no lo vivimos, porque no nos ponemos a eso, no nos ponemos. Entonces hace falta una cultura de la austeridad. Es decir, señores, si yo necesito un solo bolígrafo, ¿para qué quiero 40 bolígrafos? Si yo con un solo coche me basto, ¿para qué quiero 3 coches? O 3 trajes, lo mismo, y entonces así habrá para otro. Cuando se comparte, hay para todo. Cuando se comparte para todo. Por eso yo creo que la batalla fundamental tenemos que darla hacia una cultura alternativa, una cultura para la vida, en que todo el mundo pueda vivir, tenga sus derechos reconocidos y sus deberes, naturalmente, también reconocidos. Una cultura para la vida. Hay que replantearse otra vez los objetivos y sobre todo los puntos de referencia, los que no éticamente dice, bueno, pues yo quiero como eso a lo mejor hay que cambiar todas esas cosas. Sí. Y esta crisis económico-financiera pues podría ser una oportunidad, porque la crisis no tiene que ser necesariamente a peor, ¿no? Yo soy muy escéptico en ese sentido. Tú eres escéptico. Yo soy muy escéptico. Hay que ser en utópico, ese sentido. Utópico, Antonio, ¿alguna postilla antes de terminar? Bueno, yo creo que el sistema capitalista que trata de dominar el mundo, en parte es el culpable, por no decir en el todo, porque está ofreciendo pues lo que tiene, su capital, su dinero, y claro, el hombre, pues visto en su ambición y en su egoísmo, va a por él. Entonces, lo que durante décadas costó muchísima sangre, muertes, se está tirando por la borda, pues con la flexibilidad y con la reducción del hombre en vez de ser hombre, pues está siendo un mero objeto mercantil.
Entonces, convencido de que es una pieza que puede, a través de su trabajo, aportar capital, se convierte en una nada, favoreciendo al capital que siempre lo va a utilizar y lo va a manejar a su merced. Yo creo que hay que cambiar esta filosofía y retomar otras anteriores que llevaron a mejores consecuencias. Unas palabras, Ignacio, que sirvan de epílogo al programa antes de despedirnos. Pues nada, que seamos utópicos, sanamente utópicos, porque gracias precisamente a que el hombre ha sido utópico, hoy vivimos mucho mejor, económicamente, mucho mejor que antes. Gracias a que el hombre ha sido utópico, los niños entre nosotros no trabajan ya en las minas como trabajaban en el siglo XVIII y XIX, porque ha habido una utopía. Gracias a que el hombre ha sido utópico, hoy tú y yo tenemos seguridad social. Por eso hay que ser utópicos. La utopía no es una ilusión tonta, ¿no?, que es lo que vulgarmente se entiende por ella, sino que la utopía es aquella meta que está allí y desde allí nos llama, ¿no? Y entonces tenemos que ser utópicos para poder construir una sociedad más fraterna, más solidaria y más austera. Con ese mensaje nos quedamos. Por cierto, la próxima cita, La mirada justa, ¿de qué vamos a hablar, Ignacio? ¿Está eso? Te lo digo, sí, la próxima, claro, te lo digo. Para invitar a nuestros oyentes que el próximo sábado continúen con nosotros aquí en La mirada justa. Pues sí, es posible ser feliz en un mundo infeliz. De eso va a ser. Volvemos a hablar de la utopía, entonces. ¿Es posible ser feliz en un mundo infeliz? ¿Es posible ser feliz en un mundo infeliz? De eso va a ser el tema de la próxima. Pues con ese mensaje de optimismo nos quedamos. Ignacio, Antonio, muchísimas gracias por la compañía. A ustedes, señores, como siempre, gracias por la atención prestada y hasta el próximo sábado. Adiós.